Bonjour, guys. ¿Cuál es tu videojuego favorito? A mí me encanta Minecraft. ¿Por qué? Ya que es muy divertido para mí, ya que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. ¿O prefieres Nintendo o Sega? Bueno, no es el tema específico de este video, pero no importa cuál sea la respuesta. Ambos marcaron generaciones con sus cibers, y- recordando las maquinitas arcades desde 1972. La primera vez que utilicé Minecraft fue en la primaria. Vi como unos compañeros estaban jugando divertidamente. Y después de clases me invitaron a instalar Minecraft en la escuela. Y llegando a mi casa lo instalé y todo emocionado llegué a mi ordenador y me encantó. Me perdía horas jugando y construyendo mis propias aventuras y creando mundos fantásticos. Y Minecraft ha influido tanto en la cultura pop que ahora lo vemos en Twitch, YouTube, inspirando a nuevas generaciones de creadores. Y hoy quiero que recordemos esa diversión de nuestras infancias. Así que empecemos. Oxo fue el primer videojuego conocido registrado hasta la fecha. Es un variante del clásico juego Tic-Tac-Toe, o como lo conocemos aquí en México, el juego del gato. Um, y l- Funciona de esta manera, es una cuadrícula de 3x3, como conocemos hoy. Y dato curioso, se usó el controlador telefónico de un rotatorio, no un controlador de videojuegos. Luego, en 1962, pasando mucho tiempo, un programador del MIT, Steve Russell, diseñó Spacewar, Espacios de Guerra, el cual es considerado por mucho el primer videojuego moderno. Era un duelo especial entre las naves controladas por dos jugadores. Spacewar fue el primer paso hacia los videojuegos de combate especial que veríamos más años más tarde. Tiempo después, mucho tiempo después, surgió el surgimiento de las consolas en 1970. Y en los años 70 apenas estaba empezando ese mundo tecnológico que hoy conocemos. Y se trasladaron de los laboratorios a las salas recreativas y a los hogares en 1972. Y Atari lanzó el ping pong, un juego de tenis de mesa. En sí era un juego de tenis digital y su sencillez lo hacía accesible para la gente. Y Atari se convirtió en una empresa importante para la industria de los videojuegos. También en los 70s, Magnavox lanzó la primera consola de videojuegos casera. Oh, tenía tenía unos juegos así súper simples y básicos. Eh, no eran así los gráficos 3D que hoy conocemos hoy en día, ya que era muy limitado en la época y abrió la puerta hacia la industria de las nuevas consolas domésticas. Y esta fue una época de experimentos y descubrimientos, donde las ideas y los juegos estaban constantemente en evolución. Y ahora pasando mucho después, surgió la época dorada de los arcades. Bueno, a mí me gustan mucho los arcades. En mi teléfono tengo Geometry Dash y a mí me gusta ese videojuego. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo empezó todo, ¿no? En los 80s ahí surgieron bastantes modas, no solo en los videojuegos, um, ya sea música, varias cosas. Fue una época de oro para nuestros papás también. Regresando al tema, los años 80 vieron la explosión de los videojuegos en las salas recreativas, y esta época es conocida como la edad dorada de los arcades. Juegos como Pac-Man, ¿quién no conoce Pac-Man? El que come las bolitas y esos fantasmitas. De Macom y Donkey Kong, Nintendo, se convirtieron en iconos culturales. Y esas máquinas arcades llenaban centros comerciales
y los jugadores formaban largas filas para conseguir sus turnos. Y Pac-Man um, fue divertido por su diseño, también algo muy atractivo para atraer tanto a hombres como a mujeres, por la estrategia y el objetivo y la presión. Mientras tanto, Donkey Kong introdujo un personaje que cambiaría la historia de los videojuegos, Mario Bros. Y también Luigi, quien más tarde protagonizaría su propia franquicia. Y ahora, más tarde, tiempo después, el auge y la caída del mercado de las consolas. A pesar del éxito en las salas recreativas, el mercado de consolas caseras sufrió un duro golpe en 1983, con el colapso de la industria en Estados Unidos. Había demasiadas consolas, ya estaba muy saturado el mercado, y con unos juegos de pésima calidad, lo que saturó el mercado y llevó a una crisis financiera para esas empresas. Sin embargo, desde Japón, una compañía estaba a punto de salvar esa industria. Y adivinen cuál es. Nintendo. En 1985, Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System. Resumiendo, la NES, para que no sea tan complicado. Junto a uno de los videojuegos más influyentes de la historia, Super Mario Bros. Ese juego no solo ayudó a revivir el mercado, sino que también influyó a varios videojuegos y los que conocemos hoy. Y tiempo después, ya pasando los años, el auge de las consolas modernas, en 1990. Ya los 90 trajeron una evolución significativa en los gráficos, la jugabilidad y las consolas. Nintendo continuó su reinado con el Super Nintendo Entertainment System, la NES. Unos conocidos juegos de esa época fue The Legend of Zelda, Link in the Past y Super Metroid. ¿Quién no recuerda esos juegos? De seguro lo conocen por sus papás. Y por otro lado, Sega presentó una competencia feroz con su consola Sega Genesis y la popularidad de Sonic the Hedgehog. Y empezó otra industria, la llegada de Sony al mercado de PlayStation en 1994. Y ya avanzando la tecnología, ellos revolucionaron los gráficos 3D y un formato en CD-ROM que permitía juegos más grandes, detallados como Final Fantasy y Metal Gear Solid. Y ya tiempo después, como hoy lo conocemos en los 2000, a medida que estamos avanzando, los videojuegos continuaron su evolución y ahí ya existió Microsoft, entró en la escena con el Xbox en el 2001. Presentaron juegos como Halo, Combat Evolved, que definiría el género de los shooters en primera persona y en la próxima década. Mientras tanto, Sony consolidó su dominio con la PlayStation 2 y la consola más vendida de toda la historia. Y después, Nintendo también innovó en la Wii en el 2006, ofreciendo una experiencia de juego. En sí era juegos muy divertidos para la época. Luego existió más adelante en los juegos de Sony, en la PlayStation, The Last of Us, The Elder Scrolls, Skyrim y tiempo después, estos simples píxeles de osciloscopios hasta un mundo abierto con gráficos de alta definición. Y no solo eso, hoy en día los videojuegos son una gran forma de entretenimiento global que sigue creciendo y evolucionando, y expandiendo plataformas como la realidad virtual y la nube. Y además son divertidos, y como jugadores y creadores fantásticos somos testigos y participantes de esta increíble evolución.
y gracias por acompañarnos de este recorrido. Mande.